Hola, muy buenas tardes. Esta es la quinta sesión de las conferencias que tenemos. Esta va a ser una sesión especial en donde cada uno de los maestros del área específica se van a encargar de contestarle a las personas que amablemente nos han preguntado algunas inquietudes, eh, pues resolverles cada una de ellas. Esperamos que la disfruten. El equipo de Concertare realmente lleva ya un mes casi trabajando con estas charlas y han tenido bastante éxito, gracias a todos la participación de ustedes al seguirnos y al ingresar en vivo o en las transmisiones póstumas, ya sea a través de YouTube o de Facebook. Esto también gracias a la labor muy importante de un gran compañero que tenemos, Yaoli Ramírez. Aquí está Hola, con nosotros. Él se ha encargado de traer a ustedes la mayor calidad posible en cada una de las charlas y se lo agradecemos. También como muestra de que no solamente estamos músicos trabajando para ustedes, siempre hay un gran equipo de coordinadores, entre ellos también Yaoli, para darles lo mejor a cada uno de ustedes y del público. Les voy a explicar un poquito qué es Concertare. Concertare Música surgió en 2012 con varios integrantes, estudiantes de diferentes escuelas en las que buscábamos tener un mejor acercamiento a la sociedad sin tantos intermediarios. Concertare por eso surge como una asociación de varios músicos. Todos los músicos que la integramos en 2012, sinceramente estábamos en proceso, muchos estábamos a mitad de carrera, entre ellos yo, pero pues siempre buscando integrar una comunidad sólida y con un ambiente de bastante confianza, compañerismo, fraternidad, y a eso se refiere la palabra concertare música. Música viene de música, y concertare en italiano es concertar. Cuando haces un concierto te pones de acuerdo con muchos músicos, con todos tus compañeros, con los intérpretes, el director, etcétera, para lograr un objetivo conjunto que es el concierto. Entonces, concertare busca ese objetivo entre la comunidad de alumnos, de sus familias, de profesores y de gente que, como en este caso, Yaoli, que está hoy acompañándonos, siempre están buscando el mejor objetivo eh, para, para que se sientan cómodos con nosotros en los conciertos, en sus aprendizajes y, eh, y todos busquemos el mismo objetivo y lo logremos, que es pues la vida musical y profesional. Esperemos que esta charla les agrade también y si siguen teniendo inquietudes, no duden en compartirlas, en acercarse a nosotros y en buscar una actividad artística incursionada en su vida, ya sea de manera profesional o por hobby, ya sea a través de seguir los conciertos o buscar las sesiones de preparación. Para eso todos nosotros estamos a su disposición. Saludos y que pasen una muy buena tarde y que disfruten esta quinta charla. Gracias, Yaoli, eh, y nos vemos el viernes en la siguiente charla también. En cuanto a la pregunta con respecto a que si se pierde el mensaje al interpretar una pieza barroca o una pieza cualquiera que haya sido escrita hace mucho tiempo, parte del trabajo de un intérprete en todo caso es informarse con respecto a la música que uno va a interpretar y tratar de saber en qué contexto se hizo, cómo se interpretaba, los instrumentos que se utilizaban. Cada vez hay más conocimiento en ese respecto y sobre todo en relación al barroco y la música antigua. Ha habido un movimiento bastante fuerte en los últimos años, no tan recientes, ya bastantes, para poder tener una idea más clara del tipo de sonido y el tipo de intención que hay. Ahora, por otro lado, creo que el hecho de interpretar una pieza, sea cual sea el tiempo o la distancia temporal que nos separe de los compositores, siempre implica una reinterpretación y siempre tiene que haber algo que nos vincule como intérpretes a ese mensaje, a esa pieza y algo que nosotros podemos aportar en esa interpretación que podamos a la vez compartir con el público. Entonces creo que es un trabajo que puede ser auxiliado por información
bibliográfica, histórica, del contexto, musical, ¿no? En el sentido estricto de la interpretación, conocimiento musicológico mucho más preciso. Y por otro lado también pues hay que confiar también en que la propia belleza de la música puede comunicar también ciertas cosas, ¿no? Y que finalmente todo lo que nosotros estamos haciendo es una aproximación a una intención que está plasmada en una partitura, pero es muy difícil la exactitud, ¿no? Y por último, el mensaje siempre es subjetivo. Y esa es la maravilla también de la música en su abstracción, que incluso al estar cantada, evidentemente no hay hay una cierta precisión en el mensaje, pero definitivamente la música permite que el espectador, que el auditorio imagine cosas distintas. Incluso uno puede ver una obra de teatro con una temática y un guión muy definido, pero uno sale de la presentación con una idea distinta de lo que fue la historia, con un resumen diferente de lo que pasó, porque somos seres humanos diferentes y esto va a incidir en la forma en la que nosotros seamos capaces de descodificar, de entender los signos que están puestos ahí en el escenario para nosotros. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ronda de preguntas que no se han podido responder durante las charlas, voy a estar respondiendo ahora la pregunta de Emiliano Mesa, que realizó durante la primera charla a Piacere de Concierto de Música. Y dice lo siguiente: Maestro Armando, ¿le ha pasado que al momento de componer una obra, al momento de que una orquesta la interpreta, no transmite lo que usted quiso plasmar? Bien, pues para empezar, no he tenido un acercamiento con obras propias en una orquesta, ¿no? Me encantaría, pero sí con mucha música de cámara. Y, y no me ha pasado que no se dé lo que quise plasmar, que no se entienda lo que quise plasmar. ¿Por qué? Porque hay dos puntos o aspectos importantes. Primero que nada, porque, y como siempre lo enseño, un compositor siempre debe de ser específico en su música. ¿Sí? Cualquier intención, cualquier dinámica, carácter, articulación, los detalles mínimos, ¿no? Son los que logran un acercamiento directo a este punto de expresividad en donde realmente se va a demostrar la idea que uno quiere plasmar, ¿no? La emoción, el sentimiento, el concepto incluso. Entonces creo que partiendo por ahí es muy importante que un compositor sepa ser específico en su música. Claro, y esto nos lleva al segundo aspecto, que pues influye mucho la interpretación de quienes vayan a tocar tu música, ¿no? En este caso mis composiciones. Y he tenido la fortuna de colaborar con los músicos la mayor parte del tiempo, ¿no? De colaborar con los músicos que han tocado mi música y estar en constante contacto, comunión, ¿no? Y poder lograr cosas muy interesantes e incluso el aporte, la retroalimentación que hay por ambas partes es bastante buena, ¿no? Porque nutre precisamente este punto al que queremos llegar, ¿no? Que es, por ejemplo, si quise demostrar algo, alguna imagen o alguna textura, pues se puede llegar correctamente con esta eh, comunicación entre el compositor e intérprete, ¿no? Que eso es algo de hecho que se va a hablar durante la siguiente charla a Piacere, bueno, cuando me toque, hay que estar al pendientes del calendario. Para que puedan estar ahí presentes, ojalá puedan estar presentes y conozcamos un poquito más de esta relación compositor-intérprete, ¿no? La importancia que tiene. Claro, para llegar a este momento en donde se dé la idea que quiero plasmar, influye mucho también la interpretación. Cae en el reino de lo subjetivo, ¿no? Porque, bueno, tal vez lo que yo quise plasmar, alguien más lo interpreta de distinta forma, pero al menos en el aspecto personal, siempre he tenido un acercamiento certero a lo que quise demostrar en la obra. Entonces, no me ha sucedido.
Espero que no me suceda. Pero bueno, pues espero haber podido responder tu pregunta concretamente. Y bueno, continuamos aquí. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta de Mariana Castillo con respecto a si el teatro musical proviene o tiene bases en la ópera, en realidad las bases del teatro musical pueden rastrearse mucho más lejos. Estamos hablando de Grecia, el, el siglo V antes de Cristo, ¿no? Donde se hacían representaciones en anfiteatros que podían albergar hasta 17,000 personas. Estamos hablando de un anfiteatro en Atenas, donde la acústica alcanzaba a esos 17,000 espectadores, que es una cosa asombrosa. Era únicamente por el diseño y la disposición de las gradas en el espacio. Esto me parece a mí una maravilla, ¿no? Ahora los teatros para comedia musical, los grandes, pueden albergar 2,000 personas y siempre utilizamos amplificación, ¿no? Pero bueno, volviendo a los orígenes del teatro musical. Más adelante, bueno, en Grecia, por ejemplo, había este uso ritual del teatro donde había danza y había canciones. En el medievo había compañías de actores itinerantes que bailaban para representar historias. La propia Iglesia Católica más adelante representaba historias bíblicas o relacionadas a la religión que estaban acompañadas de danzas y de canto para que se pudiera afianzar más este adoctrinamiento de la fe. En el Renacimiento, esta misma relación de la danza, la música y el teatro dieron lugar a la ópera, a los orígenes de la ópera. Pero es finalmente una relación que ha seguido desarrollándose y que podemos llevarla hacia lo que es Estados Unidos, cuando se produce la primer comedia musical conocida como tal, sería en 1866 y se llamaba The Black Crook, que era un espectáculo de 5 horas y media que en ese momento era la conjunción de un espectáculo de danza un tanto independiente junto con una narración teatral o una historia teatral y algunas canciones. Propiamente la comedia musical, ahora como la conocemos, más bien puede definirse de alguna forma por una trama congruente, un hilo conductor dramático en el cual se esparcen canciones y números bailables que en su mayoría están interpretados por los mismos actores. Después de 1866 se siguió desarrollando el género. Hacia 1900 estaba muy emparentado con la opereta y había momentos en los que la opereta competía con el teatro musical. Hacia 1960 el teatro musical empezó a incorporar más elementos del rock y hacia 1980, si no me equivoco, empezó a incorporar elementos del pop. Entonces, en realidad, la evolución del género ha incorporado muchísimas influencias musicales, teatrales, incluso dancísticas, ¿no? Entonces, no se puede decir que únicamente desciende de la ópera, está emparentado con la ópera. Hay muchas comedias musicales que tienen muchos paralelismos con la ópera, incluso en el estilo en el que se cantan, pero no únicamente le debe a la ópera, sino a muchos otros estilos musicales. Hola a todos, es un gusto volver a saludarlos. Me presento nuevamente, mi nombre es Karen Muñoz y yo soy la encargada del área de violín en la Academia Concertare Música. El día de hoy vamos a hablar sobre un compositor magnífico, un violinista magnífico, que lamentablemente en la plática anterior pues no pudimos traer. Sin embargo, aprovecharemos esta sesión extra
para poder concluir ese tema y hablar sobre esta personalidad tan importante. Vamos a comenzar mencionando algunos aspectos de su vida. Tanto él como Paganini fueron niños prodigio, virtuosos en su instrumento. Henrik comienza su educación violinística con su madre era pianista, y es ayudado también por otras figuras importantes en ese momento, por concertmeisters y concertistas. Entonces, él llegó a tener un nivel de exigencia propio bastante alto. Recordemos que Paganini era italiano y Henrik nace en Polonia, él es polaco. Ellos dos comparten ese aspecto de que fueron muy dotados y se notó eso desde una edad muy temprana. Todo esto al grado de que, retomando a Henrik, a los 8 años deciden ir al Conservatorio de París a solicitar una audición. ¿Pero por qué no se quedó en Polonia? Bueno, recordemos que en ese momento histórico, Polonia estaba invadido. Polonia era un territorio que estaba bastante segmentado y donde pues era difícil que algo pudiera crecer, florecer, pero floreció Henryk Wieniawski y demos gracias al universo por ello. El problema cuando ellos llegan a París es que el conservatorio era un referente. El conservatorio era un lugar muy importante en ese momento artísticamente. Y les dicen, es que Henrik no puede entrar. Y ellos preguntan, ¿cuál es el problema? El límite para que aceptemos a alguien es 12 años. Imagínense, logran llegar a París y les dicen que él es demasiado joven para entrar al conservatorio. Bueno, no se quedan con las manos cruzadas, hacen un gran esfuerzo y con todo ello logran que un maestro acepte a Henrik a la edad de 8 años. Una admisión excepcional en el momento en el conservatorio. No solo su admisión fue excepcional, sino también su egreso. Él se gradúa tan solo 3 años después de haber entrado al conservatorio, algo que no se había visto antes. Y continúa sus estudios un par de años más con el profesor con el que estudió en el conservatorio, Massart. Un par de meses más, un par de meses menos, alrededor de 2 años. Esto lo hace para terminar de perfeccionarse como violinista, de completar su formación. No había cumplido ni siquiera 14 años cuando empezó a dar conciertos en las salas más importantes de Europa. Imagínense, este es otro aspecto que comparte con Paganini. Ellos desde muy jóvenes eran concertistas. Ellos desde muy jóvenes viajaron por el mundo, conociendo y teniendo experiencias que los hicieron crecer todavía más. Henrik, tiene todavía este perfil musical de que es un gran virtuoso, un gran concertista, pero no solo eso, es un gran compositor. Al igual que Paganini, sus obras están plagadas de ese virtuosismo del que ellos gozaban. No los detenía el diapasón ni el arco, no los detenía nada. Fue tan prolífico que hoy en día es obligado, al igual que Paganini, que cualquiera que se guste llamar o se digne llamarse violinista debe haber tocado sus obras. Y sus obras, a mi gusto, quiero aclarar, me gustan más, dejémoslo así, me gustan más que las obras de Paganini, porque siento que son más honestas. Yo creo que Paganini tenía una presión social muy fuerte sobre él. Recordemos que él era la superestrella del momento. Entonces, tenía bastantes ojos sobre él a temprana edad. Entonces, sus obras, siento que, sin quitar el hecho de que están llenas de melodía y de canto, porque, paréntesis,
de las obras más difíciles de Paganini no solo están los caprichos, están obras que son variaciones, es como un compendio de muchos caprichos en una sola obra, de temas cantados. Entonces Paganini amaba el canto y se nota perfectamente en su música. No es que no se note en la música de Wieniawski, sino que yo siento que la música de Wieniawski es más honesta. Cada quien se puede hacer la idea que guste, puede votar por uno o por otro, pero no quita que ambos son grandes referentes del virtuosismo y de lo melódico en el violín combinados. No uno tiene que sacrificar al otro. No, se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo. Bueno, un tercer aspecto que comparten estos dos grandes del violín es la cuestión pedagógica. Paganini, si bien no fue tan conocido por haber legado una escuela, haber tenido algunos alumnos que destacaran demasiado, no es tan conocido por eso. Wieniawski, por el contrario, sí es muy conocido porque él fomenta, ¿no?, y forma parte de dos escuelas importantes de violín, pero deja las bases, que eso es muy, muy importante, para la escuela rusa. En la escuela rusa, ¿no?, después vendría Leopold Auer a construir una catedral. Es una gran estructura. La escuela rusa es muy completa y no por nada de ahí han salido grandes virtuosos de hoy en día. Henrik y Paganini ambos compusieron caprichos. Quise hacer referencia a este tipo de composiciones porque son a veces de las composiciones que uno siente como imposibles, pero saben, no es bueno verlas de esa forma. Creo que ya habíamos hablado de qué implica ser una persona caprichosa. Entonces eso trasládenlo a una obra caprichosa. Hay tal dominio, tal seguridad del diapasón, de las dos manos, del arco. Ellos dos eran maestros del arco. No se detenían por nada. Ponían de las técnicas más demandantes para dominar. Ricochet, sautille, spiccato volante. Técnicas que se ven más adelante en el aprendizaje del violín. Son técnicas avanzadas. Ellos no se limitaban y querían compartir de una manera, a manera de estudio capricho, pero sin quitar el hecho de que fueran muy musicales. ¿Por qué no se llamaron estudios? ¿No? ¿Por qué se llaman caprichos? Es porque a veces cuando escuchamos el nombre de estudio nos cerramos, pensamos que es como algo que tengo que hacer, no tan musical, que solamente toma un aspecto técnico, pero no, el capricho te deja ser más libre y eso es lo que me gusta de Wieniawski, que él es muy libre en su música. Muchas veces su música es difícil de leer. Si nosotros somos muy técnicos y revisamos cada nota, cada medida, es muy difícil interpretarlo como está escrito, porque él improvisaba en su violín y lo que le gustaba lo escribía. Entonces, hay cosas que a lo mejor no estaba 100% seguro de cómo las escribía, pero lo escribía lo más parecido a lo que él conocía, ¿no? A la notación, los registros, como ustedes quieran. Todos estos elementos intentan ser lo más acercado, pero como son caprichos, son algo que él quiso hacer en ese momento, parte de su inspiración. A veces es difícil plasmar esa inspiración en el papel. Y creo que eso es lo que le pasaba mucho a Wieniawski. Wieniawski muere muy joven, al igual que Paganini. Por tantas similitudes, se dice que Wieniawski era la reencarnación de Paganini, imagínense. Wieniawski, al igual, pues les digo que Paganini muere joven. Él muere antes de cumplir 45 años. Muere con un ritmo de vida acelerado. Él daba casi un concierto por día. Él, aparte de su actividad concertista,
componía mucho. Los alumnos aquí de Concertare o alguien más que vea esta transmisión que se dedique o tenga gusto por la composición sabrá que eso requiere un gran esfuerzo mental. Requiere un gran esfuerzo de estar ahí sentado frente al papel. Y pues él lo hacía, aparte de ser un gran intérprete, un gran solista, gran concertista, gran maestro. Todo ello, y yo creo que la gran manera en la que él sentía, lo llevaron a que su salud se deteriorara y muriera joven. Quise traer a esta plática a estos dos compositores porque son referentes en el violín, son referentes en la técnica, son referentes en el quehacer de los caprichos para el violín, y nos enseñan a no detenernos, nos enseñan a no tenerle miedo al diapasón ni al arco. Uno debe ver las obras como una manera de inspirarse. Y yo creo que si ellos nos inspiran a encontrar la belleza y todos los elementos que hay en el violín, nosotros podemos aprovecharlos y, ¿por qué no buscar en algún momento con nuestra música y nuestro quehacer musical inspirar a otras personas? Bien, con respecto a la pregunta de Oscar Rodríguez en cuanto a en qué momento surge la técnica de bel canto, no fue una generación espontánea, se deriva de la tradición del siglo XVI, 1500, de la música polifónica vocal en las iglesias, que se caracterizaba justo por ser líneas sostenidas melódicas por varias voces a la vez, que requerían una cierta calidad vocal para que pudiera crearse una buena armonía entre tantas voces. Y se fue evolucionando en esta técnica hasta llegar a lo que se llamó bel canto, que se afianzó en el siglo XVII, cuando empieza también la ópera, coincide. Ahora, con bel canto lo que se referían en Italia era justo un canto bello, y las cualidades del canto bello para ellos eran un canto sostenido, ininterrumpido, que fuera bello y flexible, que no tuviera cambios abruptos en el registro. Ese es el origen de bel canto. Ahora, no hay que confundir con la ópera. Es la técnica que se emplea en la ópera, sí, pero se desarrolla de distintas maneras con distintos estilos de ópera. Hay un género operístico que se llama particularmente bel canto, que se desarrolló en el siglo XVIII y siglo XIX, siglo XVIII y principios del siglo XIX, que eran Bellini, Donizetti, Rossini, que se especializaron en este tipo de repertorio, que era precisamente darle prioridad a esta flexibilidad, agilidad, elasticidad de la voz, que pudiera dar lugar a cierto tipo de adornos en la voz. Posteriormente, el tipo de ópera verista y más dramática requería un tipo de voz más pesada, con otro tipo de resonancia, pero el origen del bel canto es justo esta línea sostenida de canto, originada a principios, finales más bien del siglo XVI, que se fue consolidando en los principios de la ópera y pues que de alguna forma u otra se sigue enseñando hasta estos días.